Sainz lidera los únicos libres de Austin F1 con doblete de Ferrari. Carlos Sainz lidera la P1 del GP de Estados Unidos 2024 de F1 por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen. Resumen y resultados de los libres en Austin. El parón de 3 semanas de la Fórmula 1 se terminó cuando los pilotos salieron a rodar en la práctica del Gran Premio de Estados Unidos 2024, la única sesión de libres en Austin debido al formato al sprint. Durante los primeros y últimos 60 minutos de entrenamientos, la acción en pista fue máxima, con los pilotos adaptándose al nuevo asfalto de Austin y probando todas las piezas nuevas que prácticamente todos los equipos han introducido este fin de semana. Al término de la práctica, P1, Carlos Sainz lideró la tabla de tiempos con un 1:33.602, un crono que fue solo 0.021 más rápido que el tiempo de su compañero de equipo, un Charles Leclerc que fue segundo. Max Verstappen completó las 3 primeras posiciones a 0.253 del español, aunque hizo su vuelta rápida mucho más pronto que el resto, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri acabaron cuarto y quinto, ambos muy cerca del holandés. También muy cerca, Lewis Hamilton fue sexto y su compañero George Russell séptimo. Kevin Magnussen sorprendió al ser octavo, mientras que Fernando Alonso se coló noveno y Yuki Tsunoda completó las 10 primeras posiciones a 0.711 del mejor crono de la tarde. Sergio Pérez fue la gran decepción, 16º, aunque Franco Colapinto tampoco tuvo su mejor sesión, 19º. Resumen de la P1, práctica, del GP de Estados Unidos 2024 de F1 en Austin. Como era de esperar después de 3 semanas sin acción en pista y teniendo en cuenta que muchos equipos llevaban varias piezas nuevas en un fin de semana donde esta era la única sesión de entrenamientos, desde el primer segundo todos los monoplazas salieron a la pista. Con el neumático duro como predominante, tras los primeros giros fue Max Verstappen el que se colocó en cabeza de la tabla de tiempos con un 1:37.593, por delante de los dos Mercedes, aunque Charles Leclerc no tardó en superar ese crono con un 1:36.724, un registro al que Lando Norris se quedó a 0.001. Con tantas cosas que probar y tan poco tiempo de acción en pista antes de la clasificación shootout, al sprint, todos los pilotos rodaron con normalidad durante los primeros minutos, sin pasar por boxes. Carlos Sainz fue el siguiente en mejorar y ascender a lo alto de la clasificación con un 1:36.140, pero duró poco en cabeza, ya que Russell y Verstappen también mejoraron y el holandés bajó la referencia de la sesión hasta el 1:35.538. Los Sauber fueron los primeros monoplazas en quitar los duros para que Valtteri Bottas montase los medios y Guan Yu Zhou los blandos, un movimiento que tras 15 minutos empezaron a copiar otras escuderías. Por otro lado, Hamilton provocó la primera bandera amarilla tras perder el control de su Mercedes en las curvas enlazadas del sector 1, por fortuna, sin mayores consecuencias. Acto seguido, su compañero George Russell también hizo un trompo. Sainz seguía lo suyo y bajó el listón hasta el 1:35.231, pero Leclerc hizo lo propio después con un 1:34.966, antes de que la gran mayoría de pilotos entrasen a boxes. Aunque algunos regresaron al asfalto con el neumático duro, los Red Bull fueron los primeros que montaron los blandos en la parte alta de la tabla y Verstappen marcó un 1:33.855 que le aupó evidentemente a la primera posición. En cambio, Sergio Pérez se quedó lejos, a 0.862, aunque en su segunda vuelta rápida bajó esa diferencia hasta 0.793. El resto de pilotos seguía muy lejos del equipo austriaco, pero en gran parte se debía a que estaban rodando todavía con el compuesto de color blanco. En los últimos 10 minutos, todos los pilotos montaron el neumático blando para hacer sus simulaciones de clasificación y los tiempos rápidamente empezaron a cambiar y pintarse de verde. Hamilton fue el primero en mejorar y se colocó a 0.4 de Verstappen, mientras que Sainz hizo lo propio para batir el crono del holandés con un 1:33.602. Alonso, mientras tanto, se colocaba tercero a medio segundo de su compatriota. Leclerc también venía mejorando y en tiempos similares a los de Sainz, pero un VSC por un problema desconocido que obligó a cerrar la entrada al pitlane arruinó su vuelta cuando el monegasco ya estaba en el tercer sector. En su segunda vuelta, subió al segundo puesto a 0.021 de su compañero. Los McLaren fueron los últimos en montar los neumáticos blandos, aunque eso no les valió para superar a los dos Ferrari, ya que Norris acabó cuarto y Piastri quinto, a 0.2 y 0.3 respectivamente de Sainz. Pasamos a la siguiente noticia. Posiciones de salida de la carrera sprint de F1 en Austin, la otra parrilla. Mira cuál era el orden de salida de la carrera sprint del GP de Estados de F1 en Austin este sábado, las filas y posiciones tras la sprint shootout. Disputada el viernes la sprint shootout o clasificación sprint,
la clasificación corta, queda formada la parrilla de salida para la carrera al sprint del sábado de F1 del GP de Estados Unidos. Esta será únicamente la parrilla para la carrera corta, a 19 vueltas, de Austin, mientras que hoy sábado, a medianoche en España, se disputará la clasificación tradicional para la parrilla de la carrera del domingo del GP de Estados Unidos. ¿Y cómo de importante es salir desde la pole para ganar en Austin? En 12 carreras disputadas allí, incluida una al sprint, solo en 5 se ha llevado la victoria el piloto que salía primero. Aquí las mejores cuotas de apuestas de F1, por si te interesa usar ese dato. ¿De quién es la pole en el GP de Estados Unidos de F1 2024? Aún no se sabe, ya que la clasificación sprint no otorga la pole position de un gran premio. La pole la logrará el piloto que lidere la clasificación principal del sábado. En la carrera sprint, Verstappen saldrá primero, pero no se le contabiliza la pole. ¿En qué posición sale Fernando Alonso en la carrera sprint de Austin F1? Fernando Alonso saldrá 14º en la carrera sprint de F1 en Austin del sábado, al haber sido eliminado en SQ2, la segunda ronda de la clasificación sprint. Se había clasificado 12º, pero le quitaron su vuelta y por tanto, sin registro, cayó penúltimo de esa SQ2. Alonso saldrá en séptima fila de parrilla en la carrera sprint, delante de Lawson y detrás de Stroll. ¿En qué posición sale Carlos Sainz en la carrera sprint de Austin F1? Carlos Sainz arrancará quinto en la carrera sprint del GP de Estados Unidos de F1 el sábado, en la tercera fila de parrilla, con Norris delante y Hülkenberg detrás. ¿En qué posición inicia Checo Pérez en la carrera sprint de Austin F1? Checo Pérez saldrá 11º en la carrera sprint del GP de Estados Unidos, después de haber sido eliminado en la segunda ronda, la llamada SQ2 de la Sprint Shootout. Pérez partirá desde fuera del top 10 y fuera de los puntos. ¿En qué posición sale Franco Colapinto en la carrera sprint de Austin F1? Franco Colapinto saldrá 10º en la carrera sprint de F1 del sábado en Austin, tras haber llegado a la SQ3, a la ronda final, pero no haber podido superar a nadie ahí después un trompo. Colapinto saldrá al sprint en quinta fila de parrilla, con Tsunoda delante y Pérez detrás. Colapinto saldrá en la carrera sprint fuera de los puntos, ya que en la carrera corta puntúan solo los 8 primeros. Pasamos a la siguiente noticia. Nuevo dardo de Helmut Marko a Checo Pérez, no puede vencer a Verstappen. El asesor de Red Bull insiste en su exigencia al piloto tapatío regreso a la Fórmula 1 tras casi 4 semanas de descanso por la parón de invierno, pero en Red Bull parece que no cambió nada en este periodo. Max Verstappen sigue en la lucha de los primeros lugares sobre la pista, pero Sergio Pérez se mantiene rezagado en las competencias. Helmut Marko sobre Checo Pérez: tiene contrato, solo tiene que rendir. Mientras que el neerlandés ganó la pole position para el sprint de este sábado en el Gran Premio de Estados Unidos, Checo Pérez terminó 11 en la clasificación. Y, como acostumbra, Helmut Marko salió a exigir al de Guadalajara que debe acercarse a Verstappen, aunque sabe que no puede ser mejor. Él tiene un contrato, solo tiene que rendir, tiene que ser competitivo, tiene que estar más cerca de Max. Por supuesto, Max es el piloto más rápido, por lo que no puede vencerlo. Todo el mundo sabe eso, sentenció el austriaco. No olvides suscribirte para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1. Hasta el próximo vídeo.